Volviendo al tema entonces del video. En esta comunicación, claramente podemos ver cómo el jefe Golgori va con la intención de buscar su soborno y Homero parece no entender qué es lo que no entiende. No entiende las señas, no entiende el sarcasmo, no entiende en palabras del lenguaje que vamos a utilizar nosotros, no entiende la función paralingüística, o sea, el determinante paralingüístico que es el que estábamos viendo y que tiene que ver con las señas. Cuando le dice, ha visto y le guiña el ojo a un señor billetín, no hay ningún señor que se llame Billetín. Claramente le está hablando sobre el soborno económico que está solicitando. Le hace gestos todo el tiempo con las manos, cuando se fastidia porque Homero no entiende el mensaje y de todas maneras siempre está utilizando las señas, el lenguaje a través de las señas, a través de las expresiones, que es el paralingüismo. Entonces, Homero no lo entiende. Acá vemos cómo se produce un quiebre en esta función que tenía la comunicación, que era solicitar el soborno y que Homero se lo dé. Distinto hubiera sido si él le hubiera dicho quizás claramente, vengo a buscar el soborno, pero como se trata de algo ilegal que está haciendo un policía justamente, tuvo que utilizar un lenguaje que es no verbal, que no es tan explícito, que no está tan descubierto, sino que es más bien escondido, oculto, que solamente los van a entender las personas que entiendan las señas. En este caso, Homero Simpson evidentemente no lo entendió. Bueno, acá vemos cómo se ocurre la ruptura en la comunicación, pero no es una ruptura que directamente rompe y no existe más la comunicación, sino que se siguen comunicando, pero lo que falla es que no se cumple la función que tenía ese lenguaje. Entonces, siguen hablando. Sí, ustedes pueden ver que siguen tratando de conversar y que el jefe Golgori lo sigue insistiendo en que quiere el soborno y Homero Simpson sigue sin entender. Entonces, que se rompa la comunicación no quiere decir que dejen de hablar, sino simplemente que la función de esa comunicación, la función del mensaje, no se cumple. Ese es el tema que vamos a hablar ahora, sobre las funciones que tiene el lenguaje. Siempre que nos comunicamos, voy a pasar a la otra diapositiva. A ver si me sale. Sí. Siempre que nos estamos comunicando, lo hacemos con una intención. Así sea, yo en este momento que les estoy hablando a ustedes, con la intención de informarles sobre un tema nuevo de lengua y esperando que ustedes lo entiendan. O también cuando, por ejemplo, cantamos una canción o leemos un poema, también estamos hablando y diciéndolo, transmitiéndolo con la intención de transmitir nuestros sentimientos. Entonces, siempre que nos vamos a comunicar, lo hacemos con una intencionalidad. Les leo lo que dice acá. Cada vez que el hablante emite un mensaje, lo hace con una finalidad o una intención determinada. Transmitir una información, expresar un sentimiento o hablar acerca del lenguaje. En cada caso, el lenguaje cumple una función específica que pone de manifiesto la intención que tiene el hablante. Según la función que predomina, también se resalta un determinado elemento de la comunicación. No siempre va a existir una sola función en la comunicación, pueden cruzarse, pueden haber más funciones. Ahora cuando les cuente cuáles son las que existen, lo van a entender de manera más fácil. Bien, por ejemplo, si yo estoy leyendo una noticia, ¿no? Les quiero comunicar a ustedes sobre la noticia del coronavirus que acabo de leer. Entonces les estoy diciendo, no, esta pandemia que ha llegado a Argentina, hay que tener cuidado. Fíjense cómo les estoy informando de que llegó una pandemia argentina, o sea, estoy con la intención de informarles a ustedes que hay un virus acá en Argentina
Y también les digo, hay que tener cuidado, entonces también estoy haciéndolo con la intención de que ustedes se cuiden. Hay una doble intención. La primera es de informar que hay una pandemia en Argentina. Y la segunda es de prevenir y decirle a ustedes que se cuiden porque les puede tocar a ustedes o a algún familiar el virus. ¿Me entienden? Entonces, lo que tiene que quedar claro de este tema, las funciones del lenguaje, que lo vamos a ver hasta acá nada más ahora, y lo que yo les voy a pedir que hagan como actividad es que terminen las actividades de la clase anterior, que sé que fueron varias, entonces por eso ahora en esta clase va a ser un poco más tranquila para ustedes, y como actividad del día de hoy les voy a pedir que hagan el cuadro, que ya se los voy a mostrar ahora, lo copien en sus carpetas y que vayan leyéndolo con sus em, ejemplos para que la clase que nos veamos de nuevo, este tema ustedes ya lo tengan un poco más claro. Bueno, entonces les decía, lo que tienen que hacer ahora es simplemente copiar el cuadro que les voy a dejar y em, terminar las actividades de la clase anterior. Lo que tiene que quedar claro de las funciones del lenguaje es que siempre que nos comunicamos, siempre que estamos emitiendo un mensaje, lo hacemos con una intención. Así sea de informar, de prevenir, de transmitir un sentimiento, de advertir a otro, cualquiera sea, siempre hay una intención. Eso es lo que tiene que quedar claro de ahora. Pasamos a la explicación de lo que tienen que hacer. Bueno, acá estamos en la cartilla de ustedes. Un poco más arriba de esto está lo que les acabo de leer. Acá empieza el tema 2, que son las funciones del lenguaje. Hasta ahora habíamos visto los condicionantes de la comunicación y a partir de hoy empezamos con el segundo tema, que es las funciones del lenguaje. Y en este cuadro, que es el que ustedes van a copiar, están cuáles son las funciones que tiene el lenguaje. Todas estas funciones puede tener la comunicación, ¿sí? Informativa, apelativa, expresiva, poética, fática y metalingüística. Cópienlo, lean los ejemplos, las explicaciones que hay acá al costado, que les escribí al costado, y la clase que viene lo vamos a explicar mejor, así lo podemos entender bien. Y bueno, y vamos a pasar a hacer las actividades de la clase que viene. Entonces ahora lo que tienen que hacer es terminar lo de la clase anterior, que sé que les dejé bastante, y hacer este cuadrito. Les mando un beso grande, voy a estar conectada, ya saben, desde Facebook, desde YouTube o si no en el WhatsApp, como les parezca más cómodo. Nos vemos.